Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmir y ahora continuamos con nuestra serie en esta enseñanza de la Navidad, hablando de el sorprendente nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y ahora que nos acercamos más y más a las fiestas navideñas, a muchos de nosotros dentro de la iglesia nos encontramos de igual de culpable como la mayor parte de los incrédulos, celebrando algo que no comprendemos en ningún sentido, o por lo menos le damos un pensamiento por alto. Pero la verdad es que, mis hermanos, esta Navidad, mis hermanos, estamos hablando del nacimiento, el sorprendente nacimiento virginal del Señor. Pero ¿qué es lo que esto significa realmente? Vamos a regresar a estudiar Mateo capítulo 1 y vamos a leer del versículo 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 a 25. Leemos. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, y antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, dice, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que has engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora imagínense, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no había derramado todavía, no se había presentado todavía en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Imagínense las preguntas que él tiene. Pero esto tiene que haber sido una obra soberana de Dios para hablarle a José y hacerle entender y quitarle todas las inquietudes que él tenía. Mire bien, le dice en versículo 20: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, versículo 20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que has engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó Jesús del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo, y le puso por su nombre, dice, Jesús. Esto es increíble. Mira. Hemos hablado hasta este punto de los 5 elementos o 5 aspectos, por lo menos los hemos mencionado, ¿no? Que Mateo declara el linaje divino de Jesús en este pasaje del versículo 18 hasta el 25, y revela 5 aspectos de su nacimiento virginal. Ahora, si te recuerdas, en las últimas sesiones hemos hablado primeramente es el anuncio, ¿no? Segundo, la respuesta de José así a este anuncio. Ahora llegamos al número 3, ¿no? El ángel aclara el nacimiento virginal, el ángel aclara este gran anuncio. Mira bien, pero pregunta, ¿cuál fue el significado del embarazo de María? Aunque no había tenido relaciones con José o cualquier otro hombre. Obviamente, mira, Dios no hace las cosas simplemente por hacerlas, porque Él está aburrido. Hay un significado aquí. José probablemente habría pasado algún tiempo desconcierto sobre esta pregunta si el mensajero divino no habría aclarado inmediatamente su declaración con estas palabras. En Mateo capítulo 1, versículo 21, mira lo que le dice: y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si el ángel de Dios no le viene a hablar a José inmediatamente, ¿qué es lo que habría pensado él?
¿Qué es lo que podría haber pensado de todo lo que estaba sucediendo frente de él? Mira, el ángel le dice a José que María realmente dará a luz a un hijo. No es que si está embarazado o no está embarazado, que es lo que va a pasar aquí. No. Y no solo cualquier hijo, pero Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el anuncio que le está dando. Y Dios escogió el nombre de Jesús por su hijo. ¿Por qué? Porque su significado básico había definido el propósito primordial, fundamental para la venida del Hijo a la tierra. Mira, ahora si tú tomas ese nombre, Jesús, ¿no? En la forma griega del hebrea de la palabra o el nombre Josué es Jesús, Jesúa es Jesús, o Jehoshua, ¿no? O Jehoshua es Jesús, y cada uno de ellos significa Jehová, Yahweh, ¿no? Salvará. Ese es el nombre. Ahora él hace el nombre, pero hacerle el nombre es hacerle saber por qué esto está sucediendo. Ahora, el bebé que María había concebido por el poder del Espíritu Santo y daría luz en el plan de Dios, crecería para testificar de la salvación del Padre, y él mismo sería esa la salvación. Mira bien. Ahora, por su propia muerte expiatoria en la cruz y su triunfante resurrección de la tumba que salvaría a su propio pueblo, todos aquellos que proceden del arrepentimiento del pecado y quienes reciben fe para abrazar su obra redentora. Mi hermano, esta es la historia de la Navidad. El problema es que hemos convertido la Navidad en una obra egocéntrica, mis hermanos, porque tenemos que ir a invertir en el mall. Vamos a comprar regalos, vamos a gastar, y es gastar, mis hermanos, y solamente sobre nosotros. Y hemos perdido el sentido o el significado verdadero de la Navidad, y la hemos convertido en un álbum con un montón de presentes o regalos. Mira, ahora note bien, hemos hablado que hay 5 aspectos de este tremendo anuncio de sorprendente nacimiento virginal del Señor Jesucristo, ¿no? Número 1, primeramente tenemos el anuncio. 2 es la respuesta de José hacia este anuncio. 3 es la aclaración del ángel sobre este anuncio. Y ahora número 4, su conexión con la profecía. Ahora, este anuncio no vino solamente del aire. No, este anuncio está, mis hermanos, vinculado con una profecía específica de este sorprendente nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar del número 4. El nacimiento virginal profetizado. Mire bien. En ese momento en que el ángel le dijo a José sobre el nacimiento único de Jesús, quiero que tú sepas algo, que la idea de un nacimiento virginal no era uno que era completamente ajeno a la comprensión de los judíos de sus escrituras. Ahora, para nosotros los gentiles, para nosotros que no hemos nacido en Israel, para nosotros que no hemos nacido una familia judía, para nosotros que no hemos tenido una experiencia personal con Jehová, que Él escogió, creó este pueblo, para nosotros que estamos completamente ajenos del judaísmo, nosotros nos cuesta comprender qué es un nacimiento virginal. Pero para las escrituras de los judíos no era ajeno. Permíteme, abre sus Biblias en Jeremías capítulo 31, versículo 22. Jeremías capítulo 31, versículo 22. Vamos a leer. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. Ahora, tú lees el versículo y dices, yo no entiendo nada de lo que está hablando aquí. Pero mis hermanos, para el judío estaba bien claro.
Y aunque lo mal interpretaron, ¿no? Muchos de los rabinos habían hecho un exegesis, mis hermanos, de Jeremías capítulo 31, versículo 22. La mujer rodeará al hombre. Esa es la última parte de ese versículo, ¿no? De una manera que sugiere que el Mesías tendría un nacimiento inusual. El problema es que los rabinos, a través, 800 años antes del nacimiento de Jesús, teniendo la profecía en las manos, ya lo habían, mis hermanos, mal interpretado, pero ellos estaban expuestos de esta profecía, o el concepto de un nacimiento virginal no era algo imposible. Mira, para ellos, hablando de los rabinos, mira, su explicación fantasiosa de ese verso era así: el Mesías no tendrá un padre terrenal, y el nacimiento del Mesías será como el rocío de Jehová, como las gotas sobre la hierba sin la acción del hombre. Que de una manera, milagrosamente, es que el rocío va a caer sobre la tierra, y parte de ese rocío va a tocar esta virgen, y ella resulta embarazada. Yeah. Al menos, aunque estaban equivocados, al menos conserva la idea general que el nacimiento del Mesías sería único, mis hermanos, sería único. Ahora, en realidad, si vamos al libro de Génesis, por favor, nos da el primer vistazo, que el nacimiento de Cristo sería especial. Abre su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, por favor. A Génesis capítulo 3, versículo 15, mira lo que dice la palabra. Y pondré enemistad de entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, técnicamente, en el idioma, el lenguaje hebreo, la semilla de la mujer pertenece al hombre, pero la impregnación de María por el Espíritu Santo es el único caso en la historia que una mujer tenía una semilla dentro de ella que no se originó de un ser humano. Ahora, la promesa divina, más tarde, ¿te recuerda a Abraham? Refiere a sus descendientes, porque la palabra en hebreo, la palabra descendientes es semillas. Abre su Biblia en Génesis capítulo 12, por favor. En Génesis capítulo 12, por favor, miren lo que dice en versículo 7. ¿Ves? Es una forma común en el Antiguo Testamento de referirse a la descendencia, esta palabra semillas. Ahora, en Génesis capítulo 12, versículo 7 dice: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia, a tu semilla, daré a esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Ahora, la única forma o la única referencia que tenemos allá en Génesis, en capítulo 3, versículo 15, a su semilla, se ve más allá, mi hermano, de Adán y Eva a María y Cristo. Por favor, reza a Génesis 3:15. Y mira lo que él dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Estamos hablando de Adán y Eva, mis hermanos, hasta María y Cristo. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, las dos semillas de ese verso que acabamos de leer allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, pueden tener un doble énfasis, un énfasis doble. Mira, en el primer lugar, principalmente pueden ser parte de todas las personas que forman parte de la descendencia de Satanás, ¿no? Y todos los que forman parte de Eva.
Ahora, entre esos dos grupos, los dos grupos constantemente continúan a guerra espiritual contra el otro, ¿no? Y con la gente de justicia finalmente que derrotando a las personas del mal. Ahora, el segundo lugar, la palabra traducida semilla, puede ser singular y se refiere principalmente a un producto final, glorioso de una mujer. El Señor Jesús mismo, nacido sin la semilla humana. En ese sentido, la profecía definitivamente es mesiánica. Regrese conmigo en Mateo capítulo 1, por favor, y note lo que dice en versículo 22 y 23. Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, por favor. Porque aquí lo que encontramos en Mateo 1, 22 y 23 identifica claramente el nacimiento virginal de Jesús como un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mira, en versículos 22 y 23, Mateo capítulo 1 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, la cita que tenemos aquí en Mateo capítulo 1 aquí es de Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías capítulo 7 versículo 14, abre su Biblia ahí por favor, y confirma que, ¿qué es lo que está confirmando? Confirma que el profeta de hecho profetizó el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? Una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre ¿qué? Emmanuel. Ahora, el profeta Isaías hizo esta profecía trascendental durante el reinado. Tú tienes que comprenderlo históricamente en su contexto. ¿Ves? Tú sabes que la tendencia muchas veces nuestra es de sacar los versículos de afuera de su contexto, pero no, lo tenemos que comprender dentro de su contexto. Mira, el profeta Isaías hizo esta profecía trascendental durante el reinado impío, idólatras del rey Ahaz de Judá. Ahora, el rey enfrenta una gran amenaza militar del rey israelita, Peca, y el rey sirio Rezín, ¿no? Y dos de los cuales querían derrotar a Acaz, reemplazarlo con un monarca un poquito más obediente, ¿no? Ahora, en lugar de buscar la ayuda del Señor durante esa crisis, el rey Ahaz recurrió a hablar con recurrió y acudió a buscar la ayuda de a otro rey que se nombra Tiglat-Pileser, el gobernante brutal. Este era un gobernante brutal de los paganos asirios. Ahora, Acaz incluso indujo aún a su asistencia, ofreciéndoles oro y plata robada del templo de Dios. Acaz se negó a escuchar el informe del profeta Isaías, que Dios entregaría al pueblo de Peca y Rezén. Y por lo tanto, ahora viene el profeta, habla la profecía notable que estamos leyendo aquí en Isaías capítulo 7, en versículo 14, donde él dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿no? Él lo que le está diciendo es que Acaz, que nadie podría destruir al pueblo de Dios o la línea real de David, pero él lo rechazó. Y efectivamente, aunque Tiglat-Pileser, el rey brutal de los asirios, destruyó el reino norte de Israel, que había deportado a su población, y enviaron a Judá 4 veces, Dios finalmente conservan a su pueblo tal como lo había prometido. No, ahora, quiero que tú comprendas algo aquí, que
no es suficiente sacar este versículo 14, Isaías 7:14, ¿no? Afuera de su contexto. Mira, Isaías también dijo que antes que otro niño, ¿te recuerdas el nombre de él? Bahal Shalat Hasbaz, ¿no? Que fue el hijo de él, ¿no? Era muy madura o consciente de los acontecimientos de los territorios de Resén o Peca, sería abandonado. Ahora, note la otra profecía que se encuentra ahora en versículo 15 y 16. Isaías capítulo 7, versículo 15 y 16. Vamos a leer. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué? Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Mira, una vez más, la palabra del profeta divinamente inspirado eran totalmente exactas. Antes de que el otro niño, ¿no?, que nació de la esposa de Isaías, tuviera 3 años de edad, 3 años, le dice mis hermanos que los dos reyes enemigos estaban muertos. Esta profecía se cumple. Al igual que Dios cumplió esa profecía antigua sobre el hijo de Isaías, así que estaba a punto de cumplir uno sobre el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Ambos eran señales, ambos eran signos, ¿no?, de Jehová que no abandonaría su pueblo, pero el mayor de los dos era obviamente la segunda profecía que estamos leyendo allá en Isaías capítulo 7, en versículo 14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y le dice: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por su nombre que Emmanuel. Que su hijo realmente naciera de una virgen, vive entre su pueblo y morir por sus pecados. Ahora, como vivimos en un tiempo, una época donde hay mucha duda, ¿no? Mira, esta declaración original de Isaías capítulo 7, 14, utiliza la palabra hebrea alma, A-L-M-A, alma, para la palabra virgen. Mira, es un término importante, mis hermanos, y es importante entender por qué el profeta lo usó, porque él escogió esa palabra alma, que es la palabra virgen, ¿no? Y ocurre otros 6 veces en el Antiguo Testamento. Permíteme. Y en cada instancia se connota o denota una virgen, una mujer que no ha sido tocada por un hombre, una mujer mis hermanos, que no tiene la semilla de un hombre en ella. Mira, abre su Biblia, vamos a leerlo. En Génesis capítulo 24, versículo 43. Génesis capítulo 24, versículo 43. Mira lo que dice la palabra. He aquí, estoy parado junto a la fuente de agua, y que la doncella, que es la palabra alma, la palabra virgen, que sale a sacar agua, y a quien yo diga: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 2. Y en Éxodo capítulo 2, mira lo que dice en versículo 8. Éxodo capítulo 2, versículo 8. Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha, que es la palabra alma, la virgen, fue y llamó a la madre del niño. Salmo capítulo 68, versículo 25. Salmo 68, versículo 25. Y los cántaros que iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas, alma, vírgenes, tocando panderos. Proverbios capítulo 30, versículo 19. Proverbios capítulo 30, versículo 19. El camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del barco en medio del mar, y el camino del hombre en la doncella, en la alma, en la virgen.
Ahora, vaya conmigo, Cantar de Cantares. Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 3. Y en Cantar de Cantares, capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como un ungüento purificado. Por esto te aman las doncellas, que es almas vírgenes. En ese mismo libro, Cantar de los Cantares. Mira lo que él dice en capítulo 6, versículo 8. Cantar de Cantares en capítulo 6, versículo 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas, las almas vírgenes sin número. Ahora, hasta tiempo reciente, los eruditos judíos cristianos siempre traducen la palabra de esa forma. Ahora, es interesante que en el hebreo moderno, ¿no? Cualquier alma, o hay otra palabra que en el hebreo moderno usa, que es la palabra betula, B-E-T-U-L-A, betula. Pero para la profecía del Señor es la palabra alma, A-L-M-A. Puede significar betula también virgen. Sin embargo, Isaías no utilizó la palabra betula, porque en el hebreo, en el Antiguo Testamento, puede referirse a una mujer casada que no es virgen. Permíteme, date un ejemplo. Abre su Biblia, Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Vamos al versículo 19, por favor. Y le pondrá una multa de 100 ciclos de plata que darán al padre de la joven porque difamó públicamente a una virgen. En otra palabra, betula. Betula, en otra palabra, se está usando la palabra, esta es una mujer casada, pero no ha tenido hijos todavía. Pero obviamente ha disfrutado de la cama matrimonial, ¿no? Pero no tiene hijos, ¿no? Y ella seguirá siendo una mujer, no podrá despedirla en todos sus días. Esa sí está usando esa palabra. Joel, por ejemplo, abre su Biblia, Joel capítulo 1, versículo 8. Joel capítulo 1, versículo 8, dice, lamentate como virgen betula, ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Tenía un esposo, pero no había tenido hijos. Es evidente, por tanto, que utiliza la palabra alma en Isaías capítulo 7, versículo 14, con clara, precisa convicción de que la mujer que llevaría a Mesías sería de hecho, mis hermanos, ser una mujer joven que nunca tuvo relaciones sexuales con un hombre. Mira, mi hermano, si nosotros vamos a comprender lo que estamos hablando aquí, ahora que nos estamos acercando a esta época navideñas, ¿no? Las celebraciones navideñas, por favor, que por lo menos como creyentes debemos tener bien claro por qué estamos celebrando y cómo vamos a celebrar. Y el problema es que muchos de nosotros dentro de la iglesia actuamos y pensamos igual como los incrédulos. Por favor, comprenda bien el significado de la Navidad. Es la encarnación de Dios, donde Él se hace en carne, se hace hombre, con el propósito de nacer, vivir, morir y resucitar para la salvación de su pueblo. Y ahora tú y yo somos parte de ese pueblo.